Buenas tardes, hoy lunes 7 de septiembre nos encontramos de nuevo en Con Todas las Letras. Después de unas semanas de descanso vamos a tener a Luis Viga con su espacio de Ley de Viga, que hoy nos va a hablar sobre la Ley de Violencia de Género. Bueno, pues como sabéis, Luis viene a hablarnos de un tema espinoso. Yo sé que esto va a levantar ampollas, pero bueno, la vida es así. Y como en este programa estamos acostumbrados a que sea así, pues vamos a hablar de violencia de género, de la Ley de Violencia de Género. Yo espero que Luis sea lo más aséptico en la presentación de lo que se refiere a la ley, pero luego, claro, todos tenemos nuestra opinión sobre esa propia ley. De todas formas, si me permites, Luis, antes de tratar de lleno eso de la Ley de Violencia de Género, como tenemos la pregunta de un oyente que se ha molestado en contactarnos y en pedirte que le ayudaras a un tema, pues si te parece, primero contestas, que yo creo que va a ser una contestación breve. Él quiere saber cuál es el número de cuotas de retraso en el pago de una hipoteca antes de que una entidad bancaria pueda decretar solicitud al juzgado, y cuál es ese mismo plazo para que, en términos generales, un juez admita esa denuncia de la entidad bancaria. Pues a ver, si la memoria no me falla, o sea, el plazo que el banco tiene para poder ejecutar cuando hay unos impagos es a partir de los 90 días, es decir, 3 cuotas. 3 cuotas que a lo mejor no ha pagado, en este caso, el prestatario, entonces el banco ya puede ejecutar. Lo que ocurre que habitualmente no es así, o sea, suelen tardar más tiempo. A los 3 meses, digamos, a los 90 días lo pasan a asesoría jurídica, estudian la debilidad, le hacen reclamaciones, digamos, oficiosas, amistosas, para decir, oye, mira, ¿qué tal? Porque al banco tampoco le interesa litigar, lo que quiere es cobrar sus cuotas y punto. Si puede negociar algo antes, ¿no? Seguramente lo hará también. Hombre, aquí en este caso sí, se puede llegar a negociar, pero a ver, a lo mejor con el fraccionamiento de pago, pero claro, o sea, a lo mejor el prestatario pues no puede hacer frente a él. Claro, el banco últimamente lo que no le interesa es ser titular de muchos inmuebles, porque es lo que está ocurriendo, claro. Y entonces con la burbuja inmobiliaria, pues antes a lo mejor sí podían sacar algún beneficio, pero hoy en día lo tiene más complicado. Son titulares de muchos inmuebles y no saben qué hacer con ellos. Entonces, en cualquier caso, sería un mínimo de 3 meses lo que tendrían que... Sí, y luego ya, para que el juzgado lo admita a trámite, pues eso ya depende de cada juzgado, porque es un trámite burocrático. O sea, se presenta la demanda ejecutiva de ejecución de título no judicial, pues en este caso porque es una póliza de préstamo, un préstamo hipotecario, y entonces pues lo que tarde el juzgado en tramitarlo, pero vamos, que admitirlo lo admite, porque si reúne los 2 requisitos fundamentales, que son que tenga vaya para la demanda aparejado un título ejecutivo, y en este caso lo va a tener, que es el préstamo hipotecario, entonces la admitirá a trámite la demanda, a no ser que tenga un defecto de forma, que no suele ser, porque los profesionales ahí no suelen fallar, sobre todo de entidades bancarias, y entonces pues lo que tarde le requerirán para que en 10 días se oponga, si tiene alguna causa de oposición, y si no se opone en 10 días, pues proseguir la ejecución. Si se opone, proseguirá la ejecución, pero él tiene, hacer unas alegaciones, intentar justificarlo, pero claro, el margen de oposición es tasadísimo. Es decir, o sea, que haya caducado, que haya prescrito, o que haya habido una transacción, y que lo pueda justificar, que esté homologado, o que haya pagado cantidades, entonces que haya un error, por ejemplo, el banco. O sea, pero no puedes ahí decir que si el banco me dijo esto, no cuánto, ahí la oposición es muy muy limitada. Pues gracias, Luis, esperemos que nuestro oyente haya quedado satisfecho, y si no, bueno, pues ya sabe que tiene otros canales para que sigamos profundizando en esa pregunta. Pues cuando quieras, explícanos qué es eso de la Ley de Violencia de Género, por qué se tiene que llamar de género y todas esas cosas. Bueno, en realidad antes se llamaba violencia doméstica, antes con el Código Penal, luego se reformó el artículo. Bueno, y un artículo que la verdad que es bastante implacable, el 153 del Código Penal, o sea que en cierto modo lo que se pretendía era endurecer, porque antiguamente este artículo lo que decía era si el que en reiteradas ocasiones pues maltrata o agrede, ocasiona lesiones a su cónyuge o persona, además que viva con él, pues entonces será castigado con la pena que establecen luego el Código Penal, pero decía en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la reforma, cuando ya se modificó este artículo, se endureció en el sentido que un simple empujón pues ya te pueden caer 7 meses. Entonces, lo cual, bueno, puede estar bien para evitar precisamente todas las desgracias que ocurren habitualmente. Lo que pasa que lo que ha dado pie, en cierto modo, es que mucha gente a lo mejor pues abuse de este beneficio que le da la ley. Y entonces, y sobre todo, una cosa que todos los abogados estamos en contra,
que en este caso pues muchas veces se rompe el principio de presunción de inocencia. Es decir, o sea, el artículo 24 de la Constitución, que es la primera norma por jerarquía normativa, es decir, o sea, que ninguna ley puede estar, cualquier ley está supeditada a la Constitución, pues mediante la ley, la Constitución dice que se tiene que prevalecer el principio de presunción de inocencia y en este caso pues no prevalece. Es decir, o sea, una mera denuncia sin ningún tipo de prueba, lo cual que luego pueda ser, pero yo únicamente digo, voy a temas técnicos, no entro en profundidades ni que sea justo o injusto, pero aplicando con la Constitución en la mano y con el código, con el artículo o sea, una mera denuncia sin ningún tipo de prueba ya implica que a lo mejor ese hombre puede estar durmiendo en el calabozo ese día, hasta que luego pasa a disposición judicial y se suelen celebrarse a los juicios rápidos, que son una comparecencia previa, para que el juez ya disponga qué va a hacer con ese individuo, si continúa en libertad o alguna medida cautelar como una orden de alejamiento, y luego ya se señalaría el juicio oral a la semana o a los 10 días. Pero claro, en principio... Has dicho ese hombre. Si yo me encuentro una señora agrediendo a un señor en la calle, llamo a la policía, esa señora no está detenida bajo la ley de violencia de género. Pero me has dicho en la calle. En la calle, por ejemplo. Pero que agrede a su pareja. A su pareja. Sí, en la calle. Si acude a la policía, cuando tú denuncias un hecho así en la calle, digo en la calle porque en casa es más difícil que tú lo denuncies. Sí, sí. Entonces en la calle lo ves, tú llamas a la policía y la policía acude y en cuanto que ve que el agresor es un hombre, aplica automáticamente la ley de violencia de género, esposa a ese señor, se lo lleva en el coche al calabozo. Sí, sí. Cuando es al revés, cuando tú llamas a la policía porque hay una señora pegando a un señor en la calle, no actúa así. Podría actuar así, pero suele actuar, si actúa así es a lo mejor si se han producido unas lesiones como unas lesiones o que genera, pero efectivamente la práctica habitual es esa. No actúa así. No sé qué ley le aplican a la señora, no lo sé, pero desde luego la policía no actúa igual. Ahí también se vulnera también otro precepto de la Constitución, que es el artículo 14, que hay una discriminación por razón, en este caso, de sexo. O sea, que se le trata a una persona diferente por razón de sexo. Entonces eso pues tampoco debería ser así. Y luego también cuando te enfrentas ya en lo que es en el juicio, o sea, digamos, se rompe el principio de presunción de inocencia, no ya por el hecho de que una denuncia implique ya que una persona esté en calabozo ese día hasta que pasa a disposición judicial, sino que en el juicio, o sea, desmontar eso a veces es muy complicado. Sí, que tienes que... Sí, además, voy a ser breve, pero voy a hacer un inciso técnico jurídico porque entonces, digamos, la víctima en este caso, que es la persona que ha denunciado, entonces hay una jurisprudencia no reciente, pero bueno, a lo mejor de hace como 15 años, un poco más a lo mejor, que viene a decir que la mera declaración de una víctima que se puede considerar como testigo, pero siempre y cuando concurran 3 circunstancias. O sea, es decir, si es testigo, ya es como no nos vamos a versiones contradictorias. Si es la víctima y contra el denunciado, entonces se puede entender ahí que hay versiones contradictorias, y entonces no hay una versión, digamos, objetiva, creíble, lo que sea, y entonces, como las dos son partes interesadas, pues entonces al final sentencia su autoría porque no puedo condenar a nadie con la declaración de una persona. Pero, sin embargo, ahí el último criterio de jurisprudencia viene a decir que la declaración de la víctima sí que puede considerarse como testigo. Por tanto, entonces, ya sí que puede romper el principio de presunción de inocencia. Para esto se necesitan 3 factores, pero que tienen que ser impepinables. Y lo que muchas veces ocurre que en este tipo de procedimientos de violencia de género, violencia doméstica, pues no se siguen a rajatabla. Los 3 factores son, técnicamente se dice, ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia incriminatoria y luego corroboraciones periféricas. Esto implica la ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que por parte de la víctima, del perjudicado, no haya un ánimo de venganza ni animadversión contra la otra persona. Eso por un lado. Luego, persistencia incriminatoria quiere decir que tiene que haber una coherencia que prolongada en el tiempo y sin fisuras. Es decir, desde el momento que presenta la denuncia, sus declaraciones tienen que ser coherentes y tienen que ser prolongadas en el tiempo, sin ningún tipo de contradicción. Entonces, cuando empiezan a haber contradicciones, ya nos vamos a que este punto tampoco vale. Luego, las corroboraciones periféricas, pues que con datos objetivos y empíricos, pues entonces se puede sacar unas conclusiones. Pero claro, se tienen que dar estas 3 circunstancias, y muchas veces con que falle una, ya esa declaración no tiene que ser tomada como testigo, sino ya como parte interesada o perjudicado. Entonces, eso, por ejemplo, la mayoría de las veces, lamentablemente, pues se incurre en un fraude procesal, en el sentido de que utiliza el procedimiento penal, utiliza este procedimiento, el de violencia de género,
que es así, es muy rápido y además es muy contundente, en el sentido de crear pruebas, preconstituir pruebas para a lo mejor un procedimiento matrimonial posterior. Aportarlo, pues adelantar algo, por ejemplo, o una orden de alejamiento o incluso cautelarmente la guardia y custodia de unos hijos. Entonces, claro, es una especie de medio fraude procesal. Entonces, muchas veces, en algunas ocasiones, aprovechándose de la dureza de este artículo, pues se cometen algunas denuncias pues que no se ciñen a la realidad. Tenemos con nosotros en el programa a una persona, a Juan López, que viene a dar testimonio de lo que significa la ley de violencia de género para alguien que tiene que padecerla. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. ¿Nos puedes explicar qué es lo que te pasó o qué es lo que estás viviendo? Pues sí, justo lo que estabais comentando, pues... ¿Ahora? Sí. Pues en relación a lo que estáis comentando, yo interpuse denuncias con mi parte médico, como que mi expareja, mujer, me estaba maltratando y con lo mismo ponía la denuncia y me mandaban para casa. Y así reiteradamente durante 4 denuncias, hasta que un día mi expareja me denunció y automáticamente fui al calabozo, juicio rápido, y me echaron de mi casa, etcétera. Quiero decir con esto que nosotros, los hombres, cuando ponemos este tipo de denuncias, no se nos hace caso. Se nos trata un poco como de menos. Al no ser violencia de género, ese tipo de violencia intrafamiliar, pues se nos echa de menos ahí. Luis, cuando dice nos mandan para casa, quiere decir que el juicio pues va a seguir su curso, pero de una manera más lenta, o quiere decir que no les hacen ni caso. Me imagino que según lo que Juan, mire, imagino que a lo que se refiere Juan, que lo manda para casa, es que luego el procedimiento continúa, pero por los trámites normales, sin adoptar ningún tipo de medida cautelar, luego se señala el juicio, y en este caso era pues por lesiones en agresión o por maltrato de obra. El maltrato de obra es cuando son agresiones pero que no se producen lesiones. De hecho, mi expareja sí ha sido sentenciada ahora a 8 meses de prisión por esos hechos, pero han pasado ya 6 años. 6 años en lo que a mí se me apartó de mi casa, se me echó de mi casa, se me apartó de mi hija, se me puso un régimen de visitas muy duro. Estando yo en el paro sin ningún tipo de subvención, se me puso una pensión de 350 euros, que si no se paga te pueden meter a la cárcel. Entonces se me aplicaron unas medidas a nivel psicológico muy duro de soportar para un padre que encima ha sido víctima de violencia. Claro, Juan, una pregunta, que con la denuncia que te puso ella por la que estuviste en el calabozo, ¿qué ocurrió con ese procedimiento al final? Ahí nos condenaron a ambos a 9 meses de prisión. No sé qué baremo usaron ni nada, porque en el juicio ella sí afirmó haberme agredido. Yo no, porque realmente no lo hice, pero bueno. Y se nos condenó de una manera equitativa a los dos. Pero desde ahí hasta que salió el juicio de las otras condenas y también fue condenada por violar la orden de alejamiento reiteradamente a 9 meses de prisión. Para mí, a nivel mi vida, ha sido todo un infierno, porque ella ha sido condenada 3 veces a prisión, sigue con mi hija, y para mí se me han maltratado de una manera solamente por el hecho de ser hombre. Bueno, en este caso, de todas formas, estoy sorprendida porque al menos sí que veo que hay una mujer que tiene sentencia por ese motivo, ¿no? Porque deben de ser muy poquitas. Yo no sé, me gustaría ver un poco, claro, aquí, pero por lo que está contando a lo mejor lo han tramitado como meras lesiones. Es que me temo. En lugar de violencia doméstica, o bueno, a lo mejor lo tramitan como violencia doméstica. A ver, que me está enseñando aquí. Violencia en el ámbito familiar pone. Sí, sí, pero que bueno, que al final el procedimiento que llevan es el procedimiento normal ordinario, y las medidas estas cautelares previas
que son la ingresión en el calabozo inmediatamente, esa pues en principio no sucede. No sucede y para luego, él, y pero luego, no sucede ¿y para qué te iba a él. decir? No se tramitó por juicio rápido, por lo que me estoy viendo. No, ya te digo, he estado esperando 6 años. Entonces nada, se lo tramitaron como procedimiento abreviado, bueno, que no abreviado tiene muy poco, pero es así como se llama, son diligencias previas de protección de abreviado, y luego lo transformaron a juicio oral. Y entonces pues Hombre, de hecho tengo el vídeo del juicio en YouTube y ahí se ve claramente como los jueces desestiman todas las pruebas que aportamos, testigos que llevo, etcétera, ni los aceptaron. Yo llevé 5 testigos porque era una persona muy violenta y la jueza no quiso ni aceptarlos. O sea, la violencia no tiene género. Una persona puede ser violenta, sea muy pequeñita, sea muy pequeñito, no importa que sea hombre, que sea mujer. El que es violento es violento. Y ese es el problema de esta ley. Lo que iba a decir yo, por ejemplo, hace relativamente poco, el año pasado tuve un juicio, fue rápido, y luego cuando fue el juicio por defender en ese caso también al hombre, y yo creía que iba a ganar seguro el juicio, porque no se reunían ninguno de los 3 factores que he dicho, fue condenado. Lo que pasa que afortunadamente luego la audiencia dio un vuelco a la sentencia, entonces hizo un recurso bastante poderoso y la audiencia dijo claramente que no se reunían ninguno de los 3 factores, incluso que la versión de la víctima, en este caso de la denunciante, pues que tenía muchas contradicciones y que no era creíble. Bueno, pero pues parece que nos está avisando Lolillo que nos quedan como 2 minutos de programa. Yo casi le pediría a Luis que el mes que viene volviéramos a tratar este tema, porque yo creo que se ha quedado como muy en el tintero todo, y yo creo que podríamos el mes que viene, si te parece bien, pues seguir con este tema, y seguramente que alguno de nuestros oyentes se animará a comentar. Bueno, habrá de todo, pero vamos. Bueno, vamos a dejar que esto... Es difícil que se vea al hombre como víctima, por el hecho, por ejemplo, como yo, que soy un tío súper grande y fuerte, es difícil que la gente me vea a mí como víctima. Bueno, es que no solo depende de lo grande que uno sea, depende también de lo que uno... pues no sé, del carácter de cada uno, ¿no? Si uno tiene por principio que no pega a otra persona, pues no pega a otra persona, que tiene que ver con lo cual sea el... Todos luchan si uno no quiere, ¿no? Claro, exactamente. La sabiduría popular. Lo que pasa es que luego te denuncian y es como si lo hubieras hecho. Yo lo que sí que quiero dejar claro, un inciso, es que yo hago los comentarios a nivel técnico, no me pronuncio en cuanto a favoritismo ni nada, simplemente en lo que... Objetivamente. O lo que está la ley, lo que veo como profesional. No me pronuncio, ni no quiero que a lo mejor a una mujer se puede sentir ofendida, o algún hombre por algún tema que digo, pero yo estoy hablando técnicamente lo que entiendo, o sea, por eso. Pues bueno, pues lo dicho, Luis, te emplazamos a que el mes que viene, si tú lo quieres, pues continuamos con este tema. Muchas gracias, Juan. Gracias Andrea, por haber venido. Y bueno, pues nos encontramos el próximo lunes Con Todas las Letras. Yo quería terminar este programa con un tema de Luis Farnós y de Ángel Petisme, porque van a ser los invitados que tengamos el próximo lunes aquí. Así que, pues con el tema Me Voy, de Petisme y de Farnós, nos vamos. Nos encontramos el próximo lunes Con Todas las Letras.